vivo. Hoy con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que está en el inicio de sus 2 meses más agitados, los de la discusión del presupuesto. Ministro, muchas gracias por estar acá, por darse el tiempo además. Muchas gracias a ti, en este periodo tan agitado. Oiga, hablemos del presupuesto. ¿Es verdad que el presupuesto cultural es el que más sube para el próximo año? Es el que más sube en materia porcentual. Claro, de términos proporcionales. Sí, y efectivamente lo que va a permitir, que es parte de un compromiso que hizo el presidente en campaña, y los compromisos hay que cumplirlos, va a hacer su mayor esfuerzo porque ellos se cumplan cuando no dependen de uno directamente. Y él hizo un compromiso de aumentar de manera muy sustantiva el presupuesto de cultura, y si se aprueba esto nos va a permitir haber duplicado el presupuesto en cultura durante esta administración. Usted sabe que ofrece un flanco de eso, porque le van a decir, no, mire, sabe que el presupuesto de la Fiscalía es menos que el presupuesto de cultura. Lo que pasa es que, yo diría dos cosas. Una, el presupuesto de cultura, claro, se va a duplicar durante esta administración, pero sigue siendo un monto acotado comparado a lo que se gasta en vivienda, en salud, en educación. ¿El presupuesto en cultura se acuerda? El presupuesto de cultura va a subir ahora 11% y es una subida de 50 millones de dólares. Entonces mi cálculo es que debe estar por los 500 millones de dólares. En total. Una cosa de ese tipo. Sí. Claro, versus salud, que debe ser varias veces esa cifra. Claro, pues si 50 en torno al 10 debe estar por los 500 millones de dólares. Unos 500 millones el presupuesto. No, esa salud, digamos, el aumento de salud es como el doble del Ministerio de Cultura. El aumento. El aumento. ¿Y el presupuesto de salud en Chile? El presupuesto de salud, para que se hagan una idea, salud, educación y salud, educación, me falta uno, no es vivienda. ¿No es vivienda? No, salud, educación, trabajo. Esos tres, ¿ya? Cada uno de ellos son el 20% por sí mismo del presupuesto. Entonces estamos hablando de unos 20.000 millones de dólares cada uno de ellos. Grosso modo, ¿no es cierto? Porque el presupuesto, para que se hagan... Trabajo porque está pensiones. Sí, o sea, un poquito menos de 20.000, porque el presupuesto es en torno a 90.000 millones de dólares, entonces 20% es como 18.000 millones de dólares. Esos son los 3 presupuestos más grandes, o sea, 3 ministerios de 25 son más o menos el 60% del presupuesto. Claro, estamos hablando de cultura 500, mira, esa es la proporción. O sea, no es... Sí. Claro. Otros avances importantes, hablamos ayer, estuvimos ayer en TLC Radio, hablamos de seguridad y todas esas cosas. Entonces, ahora me voy a estos 3 ministerios que son los más gruesos y donde sigue habiendo avances importantes, ¿cierto? En salud vamos a crecer en torno a los 800 millones de dólares, que es un aumento un poco más del 5%. Eso nos va a permitir haber hecho un aumento de más del 30% durante nuestra administración y que es más o menos como un punto del PIB. Eso es lo que está aumentando salud. Y bueno, yo creo que no hay que explicarle a las personas por qué es urgente los temas de salud. Y son recursos que yo estoy seguro son bien invertidos. Siempre enfatizo que este año, bueno, este y el año pasado, ya llevamos 2 años en que no ha fallecido ningún niño o niña a propósito del virus esencial en invierno. No, un avance relevante. Y eso fue porque se gastó más recursos en una nueva vacuna, identificada por el Ministerio de Salud, que es quien tiene que liderar técnicamente esto en la materia. Y por lo tanto... O sea, la plata se ocupa en ese tipo de cosas. En hospitalizaciones, reducir las listas de espera. Hay una cantidad importante de nuevas cirugías que se están incorporando en este presupuesto. Y ya ahora, o sea, durante el 2025, se pusieron del orden de 80 millones de dólares más para, como recursos extra extraordinarios para el tema de lista de espera. Entonces, yo creo que salud, vivienda, que lo hemos conversado mucho estos días, pensiones, la PGU. La PGU es fruto de un acuerdo amplio con Chile Vamos, la democracia cristiana, demócratas, que nos permitió aumentar la PGU. Pero claro, eso está en la ley de que hay que aumentarlo, pero tiene que estar los recursos. Y eso es justamente lo que hacemos en este presupuesto. Claro, porque aumenta la cobertura. Mayores de 75 el próximo año, ¿no? El próximo año 75 80, y más. Claro. Ahora fue 82 y más. Claro. Ahora pasa a 75 y más. Claro, y pasa otra cosa relevante en materia de pensiones, que es la parte, que es el otro componente de la reforma que se logró aprobar, que es que desde enero todas las personas van a tener un aumento de sus pensiones de 0,1 F por año cotizado, en la medida que tengan años suficientes cotizados. ¿Esto qué significa, a grosso modo? Que pensemos, no sé, una profesora que cotizó 30 años y que su pensión hoy día es muy baja. Esa profesora va a aumentar del orden de 100.000 pesos su pensión, solo producto... 0,1 UF por año son 3 UF en total. Claro, es que el tope es 25. Ya. Eso se dejó en la ley. Entonces, más o menos, eso da como... Más o menos, 2 UF media. 90 y algo mil pesos, 70, cerca de 100.000. Claro. Entonces, en el fondo... Claro, para pensiones chicas es relevante. Es muy relevante. Esto hay que sumarle
lo que va a venir por el lado de la PGU. ¿Pero eso está en el presupuesto o está en este otro mecanismo de financiamiento? Es buena la pregunta. La parte de PGU viene por el lado de presupuesto. La otra parte viene principalmente por el lado de la parte de seguridad social que tiene ahora el sistema de pensiones, pero también esa parte, los recursos que tiene el FAP, que es este nuevo fondo de temas previsionales que se incorpora a propósito de esta reforma, va a tener también aportes del fisco. En una primera... Como parte de su proceso de capitalización. Exacto, porque entonces, como punto de partida. Entonces es una combinación entre una parte de las cotizaciones que va en este préstamo, ¿no es cierto?, que después se les va a devolver a esas personas con la rentabilidad adecuada, y también con aportes fiscales. Hay muchos especialistas y hartos parlamentarios ayer que, después del informe de las finanzas públicas que entregó en la Comisión de Hacienda del Senado, o la mixta de presupuesto, me parece que... en la mixta de presupuesto. De presupuesto. Sí. Dicen que el ministro está muy exitista, muy optimista. Demasiado optimista. Fue una de las cosas que se me dijo en la presentación. Mire, yo soy optimista, eso es cierto, ¿ya? Pero yo hice una presentación que no voy a recomendar que la vean porque son como 50 minutos, así que es poco realista decir que vayan a ver esa presentación. Las diapositivas sí están arriba de nuestra página web. Pero es una presentación que cada una de las cosas que dije están respaldadas por datos, ¿ya? Entonces, voy a comentar algunas cosas que generaron discusión. A ver. ¿Ya? Dije que se habían creado hartos empleos, ¿ya? Uno, dependiendo cómo se le mida con datos del INE, los empleos que se han creado durante esta administración, digo dependiendo que se le mida porque depende del mes con el que te comparas y depende si le quitas o no le quitas estacionalidad, ¿ya? Ya. Pero se han creado entre 550.000 y 700.000 empleos, dependiendo cómo se mida. Quedémonos con 550.000, el más bajo, ¿ya? Y la gran mayoría de esos empleos son empleos formales, asalariados privados, ¿eh? Eso son datos oficiales del INE. Dije además que una de las cosas que se ha planteado es que eso se explica por empleo público. Y les mostré los datos administrativos, es decir, los datos del gobierno central, para que vean que el empleo público durante toda esta administración ha sido mucho menos de 100.000, y además más de la mitad de ese empleo público en realidad no es creación, porque son las personas que estaban trabajando en el municipio que se pasan al SLEP. Entonces es la misma contratación, pero con una figura, un contrato distinto, de una institución distinta. También de dependencia, por eso. Mostré ahí las cosas que hemos hecho en materia de crecimiento, de largo plazo. La reforma de pensiones nos va a permitir ahorrar más, la reforma de permisos nos va a permitir acelerar la inversión, la estrategia nacional del litio nos va a permitir duplicar la producción. Entonces, claro, yo todo esto lo dije en un tono optimista, pero yo no fui a hacer una presentación de impresiones, sino que fui a hacer una presentación de datos macroeconómicos importantes en las distintas dimensiones. El problema con los datos, primero, ayer justo se conoce el IMASEC, que es 0,5 y decepciona al mercado. Dice, porque fue menos de lo que se esperaba. Y de alguna manera, la prensa económica hoy día se pregunta si no está en riesgo la cifra de 2,5, que no es para descorchar champaña, pero imagínense si fuera menos, de crecimiento para este año. Nosotros planteamos que no hay razones para pensar que esa predicción de 2,5 deberá variar, que es la predicción nuestra y del mercado en general ahora. Sí. Incluso el Banco Central tiene un rango de 2,25, 2,75 el último IPOM, es decir, el 2,5 está al medio del rango del Banco Central. Ahora, ¿cuáles son las razones detrás de esta afirmación? Las razones son dos. La primera es que la explicación más sustantiva de por qué tenemos un 0,5 y no algo más en torno al 2, es porque la minería cayó 8,8%. Y la minería en agosto cayó por la disminución de la producción en el Teniente, que estuvo algunos días, semanas detenidos, por razones obvias, por este trágico accidente que hubo. Por lo tanto, no hay ninguna razón para que eso se mantenga en el tiempo. La parte minera es totalmente coyuntural. Y en la parte no minera, el crecimiento de la parte no minera fue 1,7. Ahora, si uno le saca la estacionalidad a eso, es decir, el hecho de que hubo un día menos hábil y otras cosas, llega a un crecimiento de 2,7. Es decir, el crecimiento del PIB no minero, que es el 90% de nuestra economía, sin estacionalidad, es un crecimiento de 2,7. ¿Y eso es algo más robusto de lo que esperamos? Y lo que uno ve es que, nosotros esperamos incluso un poco más alto eso, pero lo que uno ve, por eso esperamos un poco más que el 0,5, porque eso sí es cierto, el número es más bajo de lo que se esperaba para este mes. Pero lo que uno ve del PIB no minero desestacionalizado, llevamos
sé, como 8 meses creciendo en torno al 2,5, 2,7, 3%. O sea, eso va muy sólido. Para pensar que si la minería se recupera en los últimos y eso varía poco, por lo tanto no hay ni un tema más bien como estructural de las tendencias que se observan este año para pensar que debiéramos cambiar nuestra predicción. Esto es una preocupación más bien técnica, pero preocupa también, particularmente la oposición, pero también en muchos macroeconomistas, un tercer año de incumplimiento y un incumplimiento que es mucho más de lo que había proyectado en su decreto del Ministerio de Hacienda, que es 2,2 de déficit fiscal, digamos. Que lo informó ayer la directora junto con... En rigor nosotros cumplimos los 2 primeros años, no cumplimos el 2024, por lo tanto sería el segundo año de incumplimiento, no tercero. Todo lo cuantitativo. Aquí cada año cuenta porque son la credibilidad de las finanzas públicas, que es un activo que tiene nuestro país. Ahora, es que claro, ese es el punto. Por supuesto. Entonces, aquí lo que ocurrió es que el 2024... así como el 2022, fíjense que el 2022 la meta era menos 3,3 y fue 0,5. Claro. O sea, nos pasamos, la vez que más nos hemos pasado fue en positivo. Sí, es que es importante recordar eso. Porque la meta era un déficit de 3,3, porque veníamos de la pandemia. Por supuesto, y había que hacer un ajuste tremendo y ese ajuste se hizo, que era lo más importante desde el punto de vista de la señal de la consolidación fiscal o de la responsabilidad fiscal. Y hubo superávit. ¿Qué pasó el 2024? El 2024, primero, se definió un cierto gasto, ¿cierto?, a partir de una estimación de ingresos. Ese gasto no solo se cumplió, sino que se gastó menos. O sea, el 2024, el déficit mayor al esperado no fue porque gastáramos más, de hecho gastamos menos. Lo que sucedió es que los ingresos fueron menos de lo esperado y en particular esto estuvo muy marcado por el impuesto a la renta. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué un año sucede que te equivocas tanto en el impuesto a la renta? Bueno, ocurrió que el impuesto a la renta, desde el 2021 a la fecha, tuvo mucha variación. ¿Por qué? Porque, claro, el 2021 la economía estaba sobrecalentada, entonces el 2022 fue muy alto. Después con eso se trataron de hacer las predicciones 2023-2024 y nos fue costando encontrar una predicción adecuada, dada la gran variación que existía. Ahora, eso... Porque lo obvio era que iba a bajar, digamos. Claro, eso ya dejó de pasar. El 2025, nuestras predicciones en impuesto a la renta y en IVA, que son los impuestos, digamos, que tienen que ver más con el funcionamiento general de la economía, esas predicciones están bien. Lo que ocurrió este año es que la parte minera está más baja. Partimos en una proyección de 1,6, después cambiamos a 1,8 y ahora estamos en 2,2. Sí, han pasado dos cosas que explican eso. Uno, en la minería. La minería nos va a entregar un poco menos de lo que se estaba pensando, en torno a 0,2. ¿Y por qué? Si los precios están mejor que nunca. Porque está lo de Codelco y además otras mineras han tenido una serie de temas puntuales de mantenimiento, de cambios también en sus definiciones tributarias, todo esto en el marco de la ley. Entonces ha habido 0,2 menos de ingresos, un poquito menos de la mitad de eso viene por el lado de Codelco. Y lo otro que pasó, y que estaba descrito en nuestro informe de finanzas públicas anterior, es decir, el segundo, ayer se presentó el tercero, es que había en torno a 0,3 puntos del PIB que se iban a reducir en la medida que lográramos aprobar en el Parlamento ciertas leyes que llamamos correctivas, que son leyes que nos permiten gastar menos en el largo plazo. Porque cuando nosotros tuvimos este déficit del 2024, una de las cosas que exige nuestra institucionalidad, que nosotros reforzamos durante esta administración, es que cuando tú te pasas por una cantidad importante, tienes que explicarlo, pero además tienes que definir un plan de acciones correctivas. Y ese plan de acciones correctivas que se presentó a inicios del 2025 tenía dos componentes. Un componente, llamémosle administrativo, es decir, que no necesita un proyecto de ley, y un componente legislativo. El primero lo avanzamos y lo cumplimos. El segundo, todavía no logramos avanzar esos proyectos, pero hemos avanzado bastante. Pero es curioso eso, pues, ministro, porque ya no economistas de oposición, ya no economistas de ultraderecha, el Consejo Fiscal Autónomo dijo, ¿sabe qué? Está mal que usted prevea que va a ahorrar, que va a gastar menos, o que va a recaudar más, porque hay unos proyectos legislativos en curso. Porque en algunos casos es recaudar más y en otros es gastar menos, así que lo dijiste bien. Porque no está seguro de esos proyectos legislativos. Y es obvio que no se puede estar seguro. Eso es cierto, y por eso que en nuestro informe nosotros presentamos los dos escenarios. En el informe anterior decía, mire, si se aprueban las leyes sería 1,8. Si no se aprueban estas leyes va a ser 2,1. Por eso que en realidad el salto de este último informe financiero es de 2,1 a 2,2. Pero eso estaba en el informe anterior. Y estaban las dos opciones. Ahora uno podría haber dicho, mire, no presente una nomás. Presente solo el escenario
sin cambio legislativo. Sin cambio legislativo. Nosotros creemos que es importante mostrar los dos escenarios porque lo que ilustra... Claro, parece que políticamente importa, porque era saltar de 1,6 a 2,1, era reconocer una varianza importante en una cifra que es muy importante para los mercados. Pero en el documento estaba, a propósito de los mercados. En el documento estaban los dos. No es que estaban en pie de página, digamos, estaban los dos. Ninguna clasificadora de riesgo se puede sorprender, digamos, dice usted. No, de hecho las estimaciones de la mayoría de ellas ya eran sobre el 2 hace un tiempo. Ahora el punto es, ¿tenemos un problema para los cálculos o es una cuestión coyuntural de estos años porque venimos con, como describe usted, de la hecatombe de la pandemia? O sea, a ver, primero, insisto, lo que nos ha pasado durante los últimos 4 años es que a veces nos hemos pasado hacia arriba y a veces hacia abajo. Y la vez que nos pasamos hacia arriba, es decir, de forma positiva, fue mucho más grande que la vez que nos pasamos hacia abajo. La diferencia, claro. Claro, entonces, no es que estemos sesgados para un lado, sino que, no, es que eso es importante porque cuando uno, yo hacía clases de econometría, de estadística, cuando uno hace una predicción, claro, si uno se pasa sistemáticamente en una dirección, esa predicción tiene un problema, tiene un sesgo. Si uno en cambio a veces se pasa para arriba, para abajo, tiene un problema de varianza. Y lo que hay que hacer es hacer las estimaciones cada vez más precisas. Ese es nuestro desafío. Ahora, y desafío que se implementó porque a propósito de lo que sucedió en el 2024, nosotros le pedimos al FMI que viniera a trabajar con la dirección de presupuesto y mejorara nuestras estrategias de estimación, lo que se hizo para el 2025, y eso explica que el 2025 la estimación de ingresos en IVA y en renta en particular, que fue donde tuvimos los problemas antes, ya esté corregida. Ahora, si usted me dice, éramos capaces de predecir que iba a haber un accidente minero de la magnitud que hubo, terrible, por supuesto que no éramos capaces de predecir eso. O sea, tendría que ser tarotista o algo así. No, si hubiéramos hecho una predicción, lo hubiéramos revertido para que no ocurriera. Pero dicho eso, nos tenemos que ir al corte, para que hablemos de otras cosas después. ¿Están las cuentas fiscales en situación de ser criticadas por el mercado, de provocar desconfianza en el mercado, o las cuentas fiscales de Chile, tomando todas estas variaciones, son confiables? Mire, esa es la pregunta más importante, yo diría, de toda esta discusión. Porque cuando uno tiene finanzas públicas ordenadas y que son identificadas como ordenadas por el mercado, a uno le prestan la mejor tasa. Y la respuesta a esa pregunta es simple, es la tasa a la que nos prestan. Cuando uno mira la tasa a la que nos prestan hoy al Estado de Chile y calcula el spread de esa tasa, que significa la diferencia de esa tasa con la tasa de un bono libre de riesgo, normalmente el bono de Estados Unidos, estamos en un spread, es decir, una tasa extra que es más baja que la que teníamos pre-estallido en Chile. Esa es la realidad de nuestra finanza. ¿Y eso es confianza del mercado? Por supuesto, porque el mercado no da opiniones, ¿no es cierto?, sino que el mercado pone su plata en Chile y lo que evalúa con las tasas de interés es si esa plata se le va a devolver o no de manera confiable. Es decir, evalúa la sostenibilidad financiera de nuestro país. Y ese mercado dice que en el spread estamos mejor de lo que estábamos pre-estallido. Estamos con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. En esta edición de Hablemos a las 12 nos quedan varios temas pendientes. Los conversamos después de la pausa. Estamos por T3 en vivo haciendo Hablemos a las 12. Pausa y volvemos. Ya volvemos con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. T13 en vivo. Noticias siempre. El domingo 26 de octubre, tú decides 2025. El debate. En la recta final para las elecciones presidenciales, los candidatos a la moneda se enfrentan en un crucial cara a cara. Franco Parisi, Janet Jara, Marco Enrique Sominami, Johannes Kaiser, José Antonio Cast, Eduardo Artés, Evelyn Matei, Harold May Nichols. Frente a frente, tú decides 2025. El debate. Solo por el 13, T13 en vivo y todas sus plataformas. Samira celebra por eliminar a Diego. La siguiente eres tú, así que ponte pilas. Ya saqué a tu pololo, la siguiente eres tú. ¡Me voy a vengar! Saqué a tu pololo, saqué a tu pololo. Te recuerdo que te gané el de los brazos. Saqué a tu pololo. Y ambos equipos lucharán duramente para ganar los beneficios del futuro. Descúbrelo hoy en Mundos Opuestos. Domingo a jueves, después de Tele 13 Central, por el 13 y 13. Capítulo estreno. Vemos que son cerca de una treintena de embarcaciones que nos siguen con el símbolo San Pedro. Un recorrido por los caminos misteriosos de la espiritualidad en Chile. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Solo viva! ¡Viva la Madre de Chile! ¡Viva!
Cultura 13, El Peregrino, capítulo estreno con Jorge Said. Este sábado, después de Siempre hay un chileno, por el 13 y 13 Go. Mira, lo importante que yo creo que tiene arreglo. Lo alcancé a pagar justo, así que tiene arreglo, ya. ¿Tú creí? Sí, sí creo. Socios por el Mundo, cuarta temporada, gran estreno, mañana, después de Tele 13 Central, por el 13 y 13 Go. Sigue con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela, de 13 en vivo, noticias siempre. Hablemos a las 12 por T13 en vivo, política y actualidad siempre en nuestro programa. Hoy con un protagonista de esta semana y de los próximos 2 meses, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Ministro, la glosa republicana. Ya vio lo que pasó, la tendrá que dejó la propia candidata del gobierno. Harto debate, dice, ojalá que la repongamos. ¿Usted se abrió ayer a conversarlo al menos? O sea, a ver, lo que yo dije ayer, y no solo lo dije a propósito de la glosa republicana, sino que en general, es que aprovechando que hubo un muy buen tono en la conversación, que fue una muy buena conversación con críticas, con diferencias, pero buen debate, yo les planteé que era una medida que nos parecía razonable, es una propuesta de la comisión, pero uno podría no haber tomado esa propuesta. Entonces nosotros, bueno, de hecho, tomaron esa y no tomaron otras. Puedo comentar eso más adelante, pero nosotros tomamos esta propuesta porque nos parece que es convincente la argumentación, defendí esa argumentación y por supuesto dije que estamos disponibles a conversar estas y otras medidas, porque si uno presenta un proyecto de ley y dice que no está disponible a conversar, bueno, no hubiéramos sacado la reforma de pensión, el salario mínimo, las 40 horas, no hubiéramos aprobado nada. No, claro, esa es la base. La base de esto es estar disponible. Ahora, ¿qué les dijimos también? ¿Cuáles son los contornos de esa conversación? Pues yo creo que es importante que uno sea muy transparente en torno a eso. Entonces, primero, responsabilidad social y fiscal. Eso significa que nosotros no queremos bajar el aumento que estamos haciendo en salud. Para decirlo bien al grano, ¿cierto? Estamos haciendo un aumento importante en vivienda. Si queremos terminar 260.000 viviendas y además dejar una buena cantidad construidas y bien financiadas a futuro, bueno, tiene que haber un aumento del financiamiento. Entonces, la responsabilidad social es un valor en esto. Y el otro contorno es la responsabilidad fiscal. Entonces, si a mí me dicen, mire, vamos a dejarle más recursos, un monto de libre disposición para la siguiente administración, y lo vamos a hacer aumentando el gasto, yo le diría, bueno, entonces estamos sacrificando la responsabilidad fiscal. Ya, lo que yo le entiendo es, si el presupuesto es 90, no me ponga 91 por la vía de tener libre disposición. Hagamos la libre disposición, pero dentro de los 90. O sea, si se llegan a acuerdos transversales para hacer reasignaciones que nos mantengan el mismo nivel y que sean razonables a nuestro juicio. ¿Y qué significa razonable? Bueno, que no toque estos progresos sociales que hemos logrado durante los primeros 3 años y queremos profundizar en el próximo presupuesto. Bueno, por supuesto, todo eso se puede discutir. Y yo creo que haríamos muy mal nosotros en decir, mire, esta es una propuesta de la cual no nos vamos a mover. No, claro. Nosotros respecto a las propuestas de la comisión, que son 34, nosotros estamos incorporando en distintos niveles y con distintos niveles de intensidad, digamos, pero unas 16 medidas. Ya. Entonces no es poco. No es una sola. No es poco lo que se está proponiendo. Y que, por supuesto, cada una de ellas puede ser discutida en su propio mérito. Claro, la comisión proponía en este caso un 10% de flexibilidad para el siguiente gobierno. Ustedes dicen un poquito menos del 1%. Claro. Lo que pasa es lo que nosotros estamos diciendo en nuestra propuesta es tomemos el monto que siempre se consideraba como de libre disposición y demos flexibilidad presupuestaria respecto a ese monto, que es en torno a $700 millones. Lo que significa como porcentaje del un poco del menos total, de uno del PIB. Un poco menos de 1. Ahora, me decía una persona de la oposición hoy día, me decía, el problema de esto es que genera un problema político, porque el siguiente gobierno, para tener esta flexibilidad y reasignar, va a tener que quitarle plata a alguien y alguien va a reclamar, y eso tiene un costo político. Que es distinto a tener 700 millones libres, digamos. Yo creo que ese argumento tiene un mérito, pero también es curioso y me gustaría darle vuelta un poco. A ver, primero partamos por lo que tenemos acuerdo. Todos tenemos acuerdo que un gobierno que llega, sea cual sea su visión política, porque esto, como ha quedado claro, todas las candidaturas lo alegaron. Sí. Y eso es razonable que ocurra. Entonces, sea cual sea la visión política de quien llegue a futuro, como es una nueva presidenta o presidente, lo que va a ocurrir es que va a tener prioridades distintas a las que estamos definiendo ahora. Y eso es legítimo porque va a ser electa democráticamente o electo democráticamente. Entonces es razonable que uno le dé esa libertad.
Pero hay dos formas de dar esa libertad. Una es decir, mire, usted va a tener libertad para reasignar, y otra es, usted va a tener un monto de libre disposición. Exacto. Ahora, como todos estamos de acuerdo, entiendo yo, de que no hay que aumentar el gasto, la pregunta, que justamente lo que tú planteabas antes, es ¿quién hace la reasignación? ¿Se hacen las reasignaciones respecto a las prioridades de esta administración o se hacen las reasignaciones respecto a las prioridades de la siguiente administración? Ya. O sea, dicho de otro modo, nosotros estamos dando más libertad, no menos. Porque estamos diciendo, mire, si nosotros hacemos la reasignación ahora, nosotros vamos a ver a qué le quitamos y le vamos a dejar a usted un monto de libre disposición. Ya. Si en cambio ustedes lo hacen como nosotros estamos proponiendo, ustedes van a reasignar a futuro y ustedes también van a ver en qué lo gastan. Aunque tenga un costo político. El costo político alguien lo va a pagar antes o después, digamos. Entonces, lo que estoy planteando es que si uno lo que quiere es darle más libertad a la administración que sigue, es decir, que las decisiones de política pública que se expresan en el presupuesto estén orientadas por sus prioridades, nuestra propuesta les da más libertad. Ahora, lo que en el fondo se está argumentando es decir, mire, si usted me da la libertad de reasignar gastos, eso más que una libertad es un costo. Porque tengo que pagar ese costo político. Claro. Ese es el argumento que se está dando. Ese sería el argumento. Yo creo que es un argumento discutible. Discutible porque, insisto, ¿por qué nosotros vamos a estar en una mejor posición de ver en qué uno querría reasignar a futuro? Mire, en este presupuesto, nosotros ya estamos reasignando más de 2.000 millones de dólares a otras prioridades. Y en los presupuestos anteriores, la combinación de todas esas cosas, hemos reasignado como 5.000 millones de dólares. Por lo tanto, nosotros hemos hecho este ejercicio y es parte de lo que hace un gobierno. Ahora, dicho eso, pasa. Pero lo hemos reasignado de acuerdo a nuestras prioridades, salud, todo lo social. En el fondo es lo que se ha visto muy beneficiado a propósito de esta gestión. Para cerrar el asunto de la glosa republicana, una línea roja es que esto sea en el marco del presupuesto, el número de presupuesto que hay hoy presentado. Sí, a mí las ideas de línea roja no me gustan tanto porque suenan como muy duras, pero sí nosotros tenemos un marco que es la responsabilidad social y fiscal. Y nosotros lo que vamos a defender en el Congreso, en última instancia votar a los parlamentarios, pero lo que nosotros vamos a defender en el Congreso es que se mantengan esos dos pilares de nuestra estrategia de manera firme. Una cosa, la diputada Carol Cariola volvió a insistir en las últimas horas respecto de su proyecto de postnatal de 1 año. Dice que el presidente de la Comisión de Hacienda, si no me equivoco, Boris Barrera, que también es del Partido Comunista, está dispuesto a discutirlo, aunque esto ya se rechazó porque no es iniciativa parlamentaria, sino que tiene que ser iniciativa del gobierno, y le piden al gobierno que haga un informe financiero, que es una manera de apoyar el proyecto. ¿Qué le parece? A ver, yo creo que primero es importante que cualquier proyecto que efectivamente involucra un aumento de gasto tenga un respaldo para ello, una fuente de financiamiento, y además tenga que ser presentado o apoyado por el Ejecutivo, porque así es como funciona el manejo de finanzas públicas en Chile. Es, digamos, para decirlo en simple, es el mecanismo que tenemos para que el gasto se pueda controlar. Si pudiera ser posible que cada parlamentario hiciera propuestas que implican un cambio de gasto, sería imposible controlar el gasto. Porque solo el gobierno es el que tiene el interés de mantener esto con un encuadre, digamos, con un límite. Entonces, yo diría que son conversaciones legítimas estas. Es un proyecto que, desde el punto de vista de lo que busca promover, puede estar bien intencionado, pero no es un proyecto que esté en nuestra agenda y no está en nuestras cuentas fiscales, en el fondo. Y por lo tanto, no es algo que nosotros podamos abordar en lo que queda de administración. Sí nos quedan otras cosas que son muy importantes y que tienen fuentes de financiamiento y que está muy relacionado a la propuesta. Sala Cuna para Chile. El presidente ha dicho que hay 2 proyectos de especial relevancia en lo que queda de administración. Sala Cuna para Chile, que se financia a través de cotizaciones y también una parte pequeña del Estado, y el nuevo sistema de financiamiento de educación superior, que nos va a permitir eliminar el CAE, que es uno de los compromisos, bajar la deuda, hacer una condonación bien relevante. Y que implica un ahorro fiscal. Y que además implica un ahorro fiscal de en torno a 500 millones de dólares. O sea ahí se juegan todos mejoran. En eso hay otros proyectos, Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo, otros más, pero a nosotros nos queda un tiempo acotado. Y lo que queremos hacer es avanzar con una agenda legislativa centrada en todas estas urgencias sociales, pero que está debidamente financiada y que tiene fuentes de financiamiento que además están contenidas en los proyectos. Un proyecto de aumento de postnatal no está dentro de eso. No es parte de esa agenda. Ministro, muchas gracias por la gentileza de venir hasta acá. Muchas gracias a ti, Iván. ¿Puedo decir una última cosa? Sí. Positiva. Me llegó el último dato de las aprobaciones del Servicio de Evaluación Ambiental del último mes. 8.600 millones de dólares, si recuerdo bien el número más alto desde el 93. O sea, desde que nunca hemos tenido un número tan alto. Digo 93 porque ahí partió el sistema. Claro. ¿Ya? O sea, eso, este mes sí, se aprobaron el último mes,
Y eso son dos cosas positivas. Uno, que hay mucho interés por invertir, porque tú no puedes aprobar proyectos de alguien que no quiere hacer un proyecto, ¿no? Entonces, y lo segundo, es otra demostración más que nuestra institucionalidad funciona. Hay que mejorarla. De hecho, tenemos un proyecto presentado para mejorar el sistema de evaluación ambiental, pero funciona y logra avanzar protegiendo el medio ambiente y también agilizando la inversión. Ministro, gracias por venir. Muchas gracias a ti, Iván. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en esta edición de Hablemos a las 12. Siguen las noticias después de la pausa, siempre aquí en T3 en vivo. Muchas gracias por estar ahí.